Desde que los seres humanos comenzaron a observar el cielo y a estudiar el mundo a su alrededor, una pregunta ha fascinado a generaciones. ¿Cuál es la verdadera escala del tiempo en que todo sucedió? La Tierra tiene cerca de 4,5 mil millones de años, un número tan gigantesco que se vuelve difícil de comprender. Pero, ¿y si condensáramos toda esa historia en un único día de 24 horas? ¿Cómo sería esa línea de tiempo acelerada? En este video, embarcaremos en un viaje a través del tiempo, donde cada hora representa cientos de millones de años. Veremos desde el nacimiento de nuestro planeta hasta los días actuales, revelando cuán breve es la existencia humana en la inmensidad de la historia terrestre. Prepárate para una perspectiva completamente nueva sobre nuestro lugar en el universo. El universo como lo conocemos nació hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, en un evento llamado Big Bang. En ese instante, toda la materia y energía del cosmos fueron liberadas de un punto infinitamente pequeño y denso. A medida que el tiempo pasaba, las partículas comenzaron a agruparse, formando las primeras estrellas y galaxias, entre ellas, la Vía Láctea. Alrededor de las 0:20 en nuestro reloj de 24 horas, un inmenso remolino de polvo y gas cósmico comenzó a condensarse, formando el Sol. Alrededor de esa estrella recién nacida, sobraron restos de materia que, gradualmente, se unieron para crear los planetas del Sistema Solar, incluyendo la Tierra. Esto ocurrió hace cerca de 4,5 mil millones de años. En los primeros momentos de su existencia, nuestro planeta era un infierno en llamas. La superficie era cubierta por lava y constantemente bombardeada por asteroides. Fue durante ese periodo caótico que un impacto gigantesco ocurrió. Un objeto del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó con la Tierra. La violencia del choque lanzó una cantidad inmensa de material al espacio, que, eventualmente, se unió para formar la Luna. Ese evento también estabilizó la rotación del planeta e influenció su futuro climático. Con el pasar del tiempo, la superficie comenzó a enfriarse lentamente, preparando el escenario para un evento crucial, el surgimiento de los océanos. La Tierra continuaba su transformación. Con el enfriamiento gradual de la corteza, algo extraordinario comenzó a suceder, la formación del agua líquida. ¿Pero de dónde vino esa agua? Existen dos hipótesis principales. La primera sugiere que el agua fue traída por asteroides y cometas ricos en hielo que bombardearon el planeta. La segunda teoría propone que el agua emergió del interior de la Tierra, expulsada por volcanes en forma de vapor, que se condensó y formó lluvias incesantes. Independientemente del origen, el agua comenzó a acumularse, formando los primeros océanos. Ese proceso ocurrió alrededor de las 4:30 en nuestro reloj cósmico. Ese fue un hito fundamental en la historia del planeta, pues los océanos crearon las condiciones perfectas para el próximo gran salto en la evolución, el surgimiento de la vida. Y es en ese escenario, donde los mares primitivos dominaban la superficie, que las primeras formas de vida dieron sus primeros pasos, o mejor dicho, sus primeras moléculas comenzaron a organizarse. Alrededor de las 6 de la mañana, un evento transformador ocurrió. Las primeras formas de vida surgieron en los océanos primitivos. Microorganismos unicelulares, como bacterias y arqueas, comenzaron a desarrollarse en fuentes hidrotermales profundas y en lagunas ricas en compuestos químicos esenciales. El origen de la vida aún es un misterio, pero la combinación de agua, calor y elementos químicos puede haber creado las condiciones perfectas para que moléculas orgánicas simples se organizaran en estructuras autorreplicantes. Durante miles de millones de años, estos organismos unicelulares dominaron la Tierra, pero algo extraordinario sucedió alrededor de las 8 en nuestro reloj cósmico, la fotosíntesis. Cianobacterias comenzaron a transformar la energía del Sol en alimento, liberando oxígeno como subproducto. Este proceso, conocido como la gran oxidación, cambió radicalmente la atmósfera de la Tierra. El oxígeno libre era tóxico para muchas formas de vida primitivas, causando la primera gran extinción en masa. Con el tiempo, algunos organismos se adaptaron a este nuevo ambiente rico en oxígeno, abriendo camino para la evolución de la vida compleja. Pero serían necesarios muchos millones de años para que los primeros organismos multicelulares surgieran y transformaran la biosfera del planeta. El reloj sigue girando y, en el próximo capítulo, presenciaremos una de las explosiones más impresionantes de la biodiversidad de la historia de la Tierra, la explosión cámbrica. Aproximadamente a las 12 de nuestro reloj terrestre, un evento revolucionario ocurrió, la explosión cámbrica. Durante ese periodo, que comenzó hace unos 541 millones de años, la diversidad de la vida aumentó de forma extraordinaria. Antes de eso, los organismos multicelulares eran simples y limitados a formas como esponjas
y algas. Pero ahora, de repente, surgió una gran variedad de organismos complejos, con estructuras más sofisticadas, como ojos, exoesqueletos y sistemas nerviosos. Este boom evolutivo trajo a los primeros ancestros de muchos de los grupos de animales que conocemos hoy, como artrópodos, moluscos y vertebrados primitivos. Fósiles encontrados en el famoso sitio de Burgess Shale, en Canadá, revelan criaturas extrañas y fascinantes de ese periodo, como el Anomalocaris, un depredador ágil, y el Hayucigenia, un pequeño animal cubierto de espinas. Este aumento en la biodiversidad ocurrió debido a una combinación de factores, como la elevación de los niveles de oxígeno, cambios en la química de los océanos y el surgimiento de la depredación, que impulsó la evolución de nuevas adaptaciones. La explosión cámbrica fue un verdadero hito en la historia de la vida en la Tierra, pues sentó las bases para los ecosistemas modernos. El reloj continúa avanzando, y en el próximo capítulo veremos la conquista de la tierra firme y el surgimiento de los primeros bosques. A medida que el reloj marca las 15, la Tierra presencia uno de los hitos más significativos en su historia, la conquista de la tierra firme. Durante casi 3.000 millones de años, la vida en la Tierra permaneció restringida a los océanos. Sin embargo, el cambio en las condiciones ambientales, combinado con la presión evolutiva, llevó a las primeras formas de vida a explorar un nuevo territorio, la Tierra. Las plantas marinas fueron las precursoras de esta revolución. Comenzaron a adaptarse al ambiente terrestre, inicialmente como pequeñas colonias que necesitaban condiciones específicas de humedad para sobrevivir. Con el tiempo, estas plantas evolucionaron hacia formas más complejas, dando origen a los primeros bosques del planeta. Este desarrollo fue crucial, pues los bosques ayudaron a estabilizar la atmósfera y a liberar grandes cantidades de oxígeno, lo que intensificó la oxigenación de la atmósfera y preparó el escenario para el próximo gran avance. Pero no fueron solo las plantas las que conquistaron la tierra firme. Los primeros animales también comenzaron a hacer ese movimiento, inicialmente con artrópodos como los insectos. Estos animales pioneros eran capaces de vivir en tierra, pero aún dependían de la humedad de los ambientes cercanos al agua. Más tarde, surgieron los anfibios, que evolucionaron para vivir tanto en el agua como en tierra, marcando la transición de los ecosistemas acuáticos a los terrestres. El avance de la vida en la tierra firme preparó el escenario para una de las fases más emocionantes de la historia de la Tierra, el reinado de los dinosaurios, que veremos en el próximo capítulo. A medida que el reloj marca las 18, la Tierra comienza a presenciar uno de los periodos más impresionantes de su historia, el dominio de los dinosaurios. Este fue un tiempo de extraordinaria diversidad y evolución, que duró aproximadamente 160 millones de años, desde el periodo Triásico hasta el Cretácico. Al principio, los dinosaurios eran relativamente pequeños, pero con el tiempo, evolucionaron para convertirse en las criaturas dominantes del planeta. Durante el Jurásico, alrededor de las 19 en nuestro reloj, los dinosaurios se diversificaron en una infinidad de formas, ocupando todos los nichos ecológicos imaginables, desde depredadores voraces, como el temido Tyrannosaurus rex, hasta los gigantes herbívoros como el Brachiosaurus, que podía alcanzar árboles altísimos para alimentarse. El surgimiento de los dinosaurios no fue solo un logro biológico, sino también un cambio radical en los ecosistemas terrestres. Estos animales influyeron profundamente en la flora y la fauna a su alrededor, y sus interacciones con otros seres vivos crearon un ciclo dinámico de evolución y adaptación. La presencia de dinosaurios en el planeta también ayudó a moldear la geografía, ya que muchos dinosaurios migraban en grandes grupos, lo que llevó a cambios significativos en los hábitats. Sin embargo, alrededor de las 21, la Tierra enfrentó un evento catastrófico que transformaría la historia del planeta para siempre, el impacto de un meteoro que causaría la extinción de los dinosaurios. Pero antes de que eso sucediera, ellos dominaron la Tierra, convirtiéndose en iconos de una era fascinante y misteriosa. A medida que el reloj marca las 21, la Tierra se prepara para uno de los eventos más catastróficos de su historia, la extinción de los dinosaurios. Durante más de 160 millones de años, estas criaturas dominaron los ecosistemas terrestres, pero un evento de proporciones globales cambió todo. Alrededor de 66 millones de años atrás, un gigantesco meteoro, con cerca de 10 kilómetros de diámetro, colisionó con la Tierra en la región que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto fue devastador. La explosión generó una cantidad inmensa de energía, equivalente a miles de millones de bombas atómicas, que causaron incendios forestales a gran escala, liberaron gases tóxicos y lanzaron enormes cantidades de polvo
polvo y restos a la atmósfera. Esto bloqueó la luz del Sol, resultando en un invierno nuclear global, donde la temperatura de la Tierra cayó drásticamente. Este evento fue fatal para muchas formas de vida, incluyendo los dinosaurios, que no consiguieron adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. La falta de luz solar interrumpió la fotosíntesis, afectando la cadena alimentaria. El impacto también causó tsunamis monstruosos, alterando aún más el ecosistema global. La extinción de los dinosaurios abrió camino para nuevos grupos de animales dominaran la Tierra. Aunque los dinosaurios hayan desaparecido de forma abrupta, su extinción fue uno de los mayores puntos de inflexión de la historia terrestre, permitiendo el surgimiento de mamíferos y, eventualmente, la evolución de los humanos. A medida que el reloj marca las 22, la Tierra comienza a recuperarse de la devastadora extinción en masa que erradicó a los dinosaurios. Con la desaparición de estas grandes criaturas, nuevos grupos de animales comenzaron a prosperar, y uno de los más notables fueron los mamíferos. Durante la era paleógena, que siguió a la extinción de los dinosaurios, los mamíferos comenzaron a evolucionar y diversificarse rápidamente, ocupando los nichos dejados vacantes. Los mamíferos que sobreviven de esa época comienzan a aumentar en tamaño y complejidad, pasando de pequeños animales nocturnos a formas más adaptadas a la vida diurna. Alrededor de las 23, las primeras formas de homínidos comenzaron a aparecer. Estos ancestros de los humanos modernos eran pequeños primates que se desarrollaron en medio de cambios climáticos y geográficos significativos. La evolución del cerebro humano fue uno de los hitos más importantes de esa era, y el uso de herramientas, la habilidad de caminar erguido y la creciente complejidad social marcaron las primeras fases del desarrollo humano. Mientras tanto, la Tierra continuaba pasando por una serie de cambios geológicos y climáticos que afectarían directamente la evolución humana. Durante los últimos millones de años, el clima varió entre periodos de glaciación y calentamiento, influyendo en la migración de nuestros ancestros y sus modos de vida. A medida que la humanidad comenzaba a tomar forma, el planeta pasaba por eventos de gran escala, pero el tiempo estaba corriendo, y la historia de la Tierra continuaba desarrollándose a una velocidad impresionante. En el próximo capítulo, exploraremos el impacto de la civilización humana y sus consecuencias en el medio ambiente. A medida que el reloj marca las 23:30, llegamos al último periodo de nuestra jornada, y el impacto de la civilización humana en la Tierra se vuelve innegable. Desde el surgimiento de los primeros humanos hasta las sociedades complejas que conocemos hoy, la humanidad transformó el planeta de manera profunda e irreversible. En los últimos 10.000 años, los humanos comenzaron a dominar el ambiente a su alrededor, utilizando herramientas avanzadas, cultivando alimentos, domesticando animales y, eventualmente, creando ciudades y civilizaciones. Sin embargo, el impacto humano se aceleró a un ritmo vertiginoso en los últimos siglos, con el avance de la revolución industrial y el aumento de la población global. En cuestión de apenas algunos siglos, la actividad humana alteró el clima de la Tierra, destruyó ecosistemas enteros e inició la extinción en masa de varias especies. La quema de combustibles fósiles liberó enormes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global y cambiando patrones climáticos por todo el planeta. El aumento de las temperaturas, los derretimientos de capas polares y el aumento del nivel del mar son solo algunos de los efectos tangibles de ese impacto. Además, la contaminación, la deforestación y la pérdida de biodiversidad generaron una crisis ambiental sin precedentes, poniendo en riesgo la estabilidad de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Ahora, a las 23:55, la gran pregunta es, ¿qué nos espera en el futuro? La Tierra continuará su trayectoria cósmica, pero la presencia humana puede ser efímera. Si los patrones actuales de exploración y destrucción no cambian, el futuro de la Tierra puede ser sombrío. Sin embargo, hay esperanza. Movimientos globales por sostenibilidad y la búsqueda de soluciones para mitigar los cambios climáticos representan un esfuerzo colectivo para preservar el equilibrio ecológico del planeta. A medida que la última hora se aproxima, es hora de reflexionar sobre nuestra jornada y considerar el papel que desempeñaremos en los próximos billones de años de la historia de la Tierra. A medida que el reloj marca las 24, nuestro viaje a través de la historia de la Tierra llega a su fin. En apenas un único día de 24 horas, conseguimos condensar miles de millones de años de evolución
evolución, transformaciones y desafíos que moldearon nuestro planeta. Desde la explosión del Big Bang hasta el surgimiento de la civilización humana, la Tierra ha sido escenario de eventos extraordinarios y de un constante proceso de cambio. Aunque la humanidad haya surgido apenas en los últimos segundos de esa escala de tiempo, el impacto que causamos es inmenso y puede determinar el futuro del planeta. Nuestro desafío ahora es aprender de la historia de la Tierra y actuar de manera responsable para garantizar que nuestro lugar en la historia no sea un pasaje efímero, sino una fase que contribuya a la preservación y equilibrio de nuestro planeta. La Tierra, a pesar de ser apenas una pequeña esfera en el vasto universo, carga una historia increíble, y esa historia aún está siendo escrita.